Hola, buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, un Hola. gusto para nosotros. Damián, bueno, la muerte del Papa Francisco conmocionó al mundo. Bueno, ¿cómo estás viendo estas repercusiones y cómo estás viendo lo que va a pasar en breve, que va a ser la asunción de un nuevo Papa, la designación de un nuevo Papa? Bueno, que ya hay bastantes candidatos, ¿no? Que los medios han publicado algunos de esos candidatos. Es así, a ver, primero la conmoción que generó la muerte del Papa me parece que dimensiona lo que fue su figura y lo que fue su papado, ¿no? Su pontificado que duró 12 años y que si bien tuvo un fuerte impacto reformista, yo creo creo que eso es el legado que él deja, ¿no? El intento de cambiar o de por lo menos modificar estructuras muy rígidas de la Iglesia, y lo hizo realmente con mucha a ver, valentía es una palabra, digo, Mm. porque de nuevo, dentro de una estructura tan rígida, él pudo plantear temas, puso en la agenda pública temas que quizás hace unos años era impensado que la Iglesia Católica pudiera enfrentar. De nuevo, no creo que haya llegado a romper algunas cuestiones, algunos aspectos que son claros de la Iglesia, pero me parece que el solo hecho de haberlos puesto en debate, de haber modificado algunas cuestiones que tienen que ver con la apertura hacia las mujeres, hacia las minorías, hacia la cuestión del LGTB, hacia los homosexuales, hacia los matrimonios mixtos. Me parece que el Papa, me parece que hizo un legado muy importante que dependerá de su continuidad, como ustedes bien decían, de quién lo va a suceder. Claro. Y ahí van a entrar en juego lo que se llama la rosca, ¿no? Porque Mm. en el Vaticano también hay mucha También hay rosca mucha. Sí, política y se juega mucho. El Papa pensó en su sucesión claramente y hay que tener un dato que es clave. De los 140 más o menos cardenales que van a votar el nuevo Papa, que tienen menos de 80 años, el 80% de ellos fueron nombrados por el Papa. Ajá. O sea que él los nombró también teniendo en cuenta su visión, su posicionamiento ideológico. Así que uno puede imaginar que lo que va a venir dentro del Vaticano y de la Iglesia Católica va a ser una continuidad del legado que deja el Papa. Ajá. Obviamente que después pasan cosas en el medio y puede haber presiones y puede haber personalidades y puede haber un montón de cuestiones que cambian esto, pero en cierto sentido creo que el Papa pensó en su continuidad, y de hecho construyó desde adentro cierto poder y cierto peso de una línea ideológica que claramente está en confrontación con otra dentro del Vaticano, ¿no? Ujú. Damián, bueno, recién mencionábamos, ¿no? Hasta Donald Trump va a estar en los funerales, ¿no? De Francisco. Bueno, esto, digamos, también digamos, señales, ¿no? A nivel internacional, ¿no? De la política internacional. ¿Cómo lo considerás vos? Sí, sí, el contraste está bastante fuerte, ¿no? Porque si uno ve personalidades, ¿no? Nada más antagónico que la personalidad de Bergoglio y de Papa Francisco con la de Donald Trump y Sí. de otros liderazgos que en los últimos años están teniendo mucho peso en el mundo, ¿no? Ujú. Entonces me parece que el Papa termina su pontificado, bueno, o encuentra la muerte en un momento en donde era claro dos estilos de liderazgo muy fuertes, quizás personificados en tanto en Bergoglio, en el Papa Francisco y en Trump, ¿no? Como si quiere el referente de esta ola de nuevos liderazgos claramente conservadores o de extrema derecha y demás, frente a un papa que tenía un perfil claramente más progresista, más aperturista, más de consenso, y no de ir al choque, bueno, que es lo que está mostrando un poco Donald Trump. Sí, no sé qué le Pero habrá sí, hecho todo cambiar Donald Trump. no sé qué le habrá hecho cambiar de sí. idea a Trump porque en un primer momento dijo que no iba a asistir. No, pero a ver, Trump estuvo, sí, es verdad eso, pero bueno, finalmente ayer dio unas palabras, habló muy bien del Papa, digo que era un gran hombre, que hizo mucho por el mundo, que trabajaba mucho, y la decisión de ir me parece que es un gesto importante. De hecho, la última Mm. personalidad que estuvo reunida con el Papa fue J.D. Vance, que es el vicepresidente de Donald Trump, que es muchísimo más conservador todavía Claro. que Donald Trump. Yo creo que es un gesto de Donald Trump, también para mí inesperado, yo pensé que no iba a asistir, pero me parece que marca también un reconocimiento al trabajo de Donald Trump, perdón, al trabajo Sí, del Papa del Papa. Francisco, porque de vuelta, alguien que esté tan en las antípodas sobre su visión del mundo, su visión de un montón de cuestiones, su visión de cómo encarar los conflictos mundiales, porque el Papa Francisco
cada vez que pudo y cada vez que lo hizo. De hecho, su último discurso, que él no leyó, pero leyó un secretario de él, hablaba de los conflictos y pedía por la paz. Y bueno, nada, me parece que tiene otra forma de pararse frente al mundo. Me parece que muestra también la presencia de Trump y de otros líderes. Va a estar Macron, va a estar los príncipes de España, va a estar Zelensky, el que no va a estar va a ser Putin. Ya hubiese sido realmente ya un combo completo eso, pero me parece que marca un poco lo que dejó Francisco y creo que engrandece todavía su nombre y su gestión, ¿no? Ujú. Sí, justamente esto te iba a preguntar, Damián, con respecto a Putin, que no va a estar en el funeral. ¿Qué refleja también de cómo se llevaban? Bueno, a ver, ahí Putin que lo último que al Papa es que no le gustó mucho finalmente como Bergoglio en algún momento tomó una posición bastante clara por Ucrania, ¿no? Mm, Solidarizándose claramente por Ucrania. En algún momento fue también los ucranianos, Zelensky se enojó porque el Papa había dicho Sí. que bueno, que había que negociar, que había que ceder, que no se podía enfrentar a una potencia como Rusia, y ahí bueno, Zelensky se enojó, pero después quedó claramente que el Papa se pronunció muy en contra claramente de la invasión ilegal, de eso no hay ningún tipo de duda de Putin, y eso me parece que generó cortocircuitos con el Papa. De todos modos, no sé si eso es lo que hace que Putin no vaya. Me parece que el contexto mundial no lo ayuda. mm. También porque, digo, hay un pedido de captura de Putin a nivel internacional. Y yo creo que en Italia eso lo puede llegar a complicar. Es complicado. No sé Ujú. exactamente si es eso, ¿no? Pero me parece que es parte del combo. Pero sobre todo, me parece, no creo que Putin en este contexto todavía sea bienvenido por muchos líderes que van a estar ahí. Entonces, bueno, por eso me parece a mí que decide no ir, ¿no? Claro, claro. Ahora, como decíamos, ¿no? Los focos ahora están, bueno, ¿quién va a suceder a Francisco? Bueno, se habla también, ¿no? Del posible nombramiento del primer Papa Negro, ¿no? De la historia moderna, con, bueno, con por ahí con algún candidato como el cardenal Peter Turkson, ¿no? Bueno, de África. Bueno, también se especulan, ¿no? Este tipo de cuestiones por estas horas. Sí, siempre que se llega a esta instancia se abre un montón de especulaciones, pero recordemos que el 2013 Bergoglio no era candidato, no era favorito, ni mucho menos. No, no, Lo había sido antes en la elección anterior, donde fue Ratzinger elegido, pero el 2013 él viajó desde Buenos Aires sin ningún tipo de Mm, pronóstico que él podía hacer. Entonces, hay que tomarlo siempre con pinzas. sí, sí. Se habla de que a ver si Europa vuelve a tener un papa, porque después perdón, de Italia, si vuelve a Italia, tener un claro. papa, después de mucho tiempo. Entonces se habla de dos candidatos, uno que es el secretario de él y otro que es el enviado que Mm, tuvo justamente el papa para el conflicto en Ucrania. Son los dos candidatos importantes, todos de la línea del papa, ¿no? De la línea más Sí, progresista, claro. de la línea de continuidad del papa. Después se habla si puede ser, a ver, Bergoglio, Francisco fue el primer papa latinoamericano después de 1000 años perdón, de hace 1000 años eran todos europeos. Claro. O sea, rompió todo un mandato y fue un latinoamericano. Entonces, se supone que tampoco va a ser de América el próximo papa, se supone. Se podría hablar de África, donde el catolicismo tiene un peso muy fuerte, El de un 20% de la Filipinas población también. africana, como de Filipinas también, ¿no? Que es un país muy fuertemente católico, si bien Asia no lo es, pero Filipinas tiene creo que un 80% de la población católica. Entonces, bueno, empiezan a jugarse factores importantes, cada uno tiene sus pros y sus contras. ujú, Pero me parece que la clave acá, como dijimos al principio, es ver si quien sea electo va a ser alguien de un perfil progresista, para llamarlo de alguna manera, al igual que Bergoglio, o si va a ser del ala más conservadora. Me parece que ahí se define mucho la continuidad del legado de Francisco. Si va a poder seguir con estas reformas, la va a poder profundizar, o si, nada, se van a ir para atrás de nuevo. Y si es alguien del estilo de Bergoglio, ideológicamente como Bergoglio, hay que tener en cuenta que va a estar en un mundo dominado, o si se quiere, donde las expresiones más conservadoras, más de extrema derecha, están dominando también a los países más importantes. Entonces Claro. ahí también va a haber cómo es esa convivencia, ¿no? Entre el Vaticano, el Papa y los líderes mundiales. Así que bueno, es interesante y de nuevo hay toda una negociación política muy fuerte detrás de todo esto y sobre todo hay un secretismo absoluto
a la hora de saber quién podría ¿Quién puede sucederlo, ¿no? ser? Bueno, en este momento asumió provisionalmente el cardenal Camerlengo, que es un irlandés, ¿no? Kevin Farrell, un hombre muy cercano también al Papa Francisco y que en este momento está haciendo, o sea, Sí, la responsabilidad claro. que el Papa Claro. tenía, ¿no? Con algunos límites también. Claro. Ujú. Claro, los cardenales se van a juntar de acá a 15, 20 días, ahí se va a empezar la votación, se hacen 2 votaciones por día, tiene que tener 2/3 de los votos para ser electo, si no se sigue votando hasta que se defina. Y otro punto a tener en cuenta, hay que ver la edad también de quien va a ser electo, Claro. ¿no? Ah, también. Porque también hay una cuestión ahí de si tiene que ser menor de 80 años, pero si tienen, no sé, entre 75 y 80, quizás puede ser un candidato de transición, ¿no? O un Ajá. papa de transición. Si Ujú. eligen a alguien más joven, hay gente de 60, 65 años que son candidatos, ahí uno puede pensar que se está pensando en algo para más tiempo. Claro. Obviamente que nunca se sabe con certeza, pero No, digo, por supuesto. hay un montón de elementos que hay que mirar para ver hacia dónde iría el Vaticano, la política papal de acá a lo que sigue, ¿no? A lo que viene. Qué Bien. responsabilidad, ¿no? Sí, La sí, sí, Sí. sí, sí. la de los cardenales. Bien, pero sin Tremendo. duda, ¿no? Francisco, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, dejó una gran marca en la Iglesia Católica, un gran legado y bueno, veremos cómo sigue, ¿no? Cómo sigue ¿Quién toma? esta cuestión de la Iglesia Católica, ¿no? Los pasos que va a seguir la Iglesia Católica a partir de la designación del nuevo Papa, que bueno, que como vos decías, ¿no? Entre 15 y 20 días se van a reunir los cardenales. Así que bueno, veremos, seguiremos muy de cerca, Damián, esta situación mundial después de la muerte de Francisco. Te mandamos un fuerte Hay 4 abrazo, Damián argentinos, Nesval. cuatro A va a Damián haber también 4 se lo puede argentinos. leer en mejorinformado.com en la sección internacionales. Que Sí. estaba diciendo algo, Así creo. es. Ah, No, decía que hay 4 cardenales argentinos que van a participar de la que van a votación. votar, sí, sí. Igual perfecto. sería raro que sea otro argentino, ¿no? Sería, Claro. Estaría bueno ya igual. sería demasiado, Bien. sería un milagroso. Bueno, Nos tenemos que un conformar con abrazo. Damián, Bergoglio. un abrazo fuerte. Gracias, Damián. Gracias, hasta luego. Bien.